Cordial saludo, mi nombre es Carolina Chavarriaga Cardona y junto a mis compañeros les explicaremos la interacción de la radiación con la materia. ¿Qué es la radiación ionizante? Es aquella energía que se presenta como partículas o ondas electromagnéticas con la suficiente fuerza para poder penetrar y arrancar de los átomos y las moléculas los electrones. Existen dos tipos de radiación, la radiación no ionizante y la ionizante. La ionizante también se presenta en forma de energía por medio de ondas o partículas, no tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos, mientras que la ionizante sí tiene la suficiente fuerza de arrancar electrones de átomos y moléculas. Existen dos clasificaciones de la radiación ionizante. Está la radiación corpuscular, que es la que se propaga por medio de partículas a gran velocidad, transportan masa y energía. Aquí encontramos, por ejemplo, las partículas alfa conformadas por dos protones y dos neutrones con baja penetración, partículas beta con un electrón y un positrón energético de gran poder de penetración, neutrones, partículas que presentan alta velocidad y masa, no presentan carga eléctrica y penetran fácilmente la materia. La otra clasificación, radiaciones electromagnéticas, estas se producen por medio de ondas, no presentan ni masa ni carga. Aquí encontramos a los rayos X, que son utilizados en radiografía, rayos gamma utilizados en radioterapia y los rayos ultravioleta, que son los provenientes del sol o fuentes artificiales. ¿Qué es la radiación natural? Se le conoce a aquella que es producida por el medio ambiente, el espacio, sin intervención humana. Por ejemplo, la radiación cósmica, aplicación en la agricultura, por medio de la mutagénesis de semillas, la radiación terrestre, encontramos el uranio, proveniente de rocas que se utiliza como combustible, y la radiación por radio, que es un gas radiactivo que se encuentra en construcciones, producto de la desintegración del uranio. ¿Qué es la radiación artificial? Es la que a diferencia de la natural es producida por el hombre. Aquí encontramos lo que son dispositivos médicos como máquinas de rayos X, mamógrafos, tomógrafos. Encontramos las centrales nucleares encargadas de generar electricidad. Y en las aplicaciones industriales vemos una aplicación, los equipos de esterilización para equipos industriales o equipos médicos. ¿Qué son las fuentes de radiación ionizante? Encontramos dos. Está la fuente natural, que es la producida por la corteza terrestre, el espacio, el medio ambiente. Aquí podemos encontrar la radiación cósmica, la radiación terrestre, la radiactividad interna. Y por las fuentes artificiales podemos encontrar los equipos médicos, los residuos radioactivos, la energía nuclear. Y aquí en esta infografía se observa que equipos médicos utilizan rayos X, como es el mamógrafo, el tomógrafo, equipo de rayos X convencional, el angiógrafo, equipo de radiografía panorámica. Compañeros, mi nombre es Juliana Ramos y yo les voy a hablar sobre el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el rango completo de todas las ondas electromagnéticas, las cuales son formadas por energía y se propagan por el espacio como ondas. Estas ondas se clasifican según tres cosas: su frecuencia, la longitud de onda y la energía. Vamos a hablar de la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo, medido en Hz. Y la longitud de onda es la distancia entre dos picos consecutivos entre una onda, medido en metros. Vamos a hablar de la relación. La relación es: a mayor frecuencia, menor longitud de la onda y mayor energía. A menor frecuencia, mayor longitud de la onda y menor energía. Ahora vamos a hablar de la energía. La energía de una onda electromagnética es directamente proporcional a su frecuencia. Entonces vamos a hablar: a alta frecuencia, alta energía. Ejemplo, los rayos gamma. A baja frecuencia, baja energía. Ejemplo, las ondas de radio. Vamos a hablar de la radiación ionizante. Tiene alta energía, puede ionizar átomos, o sea, quitarle sus electrones, es potencialmente dañina para todos los tejidos biológicos. Esta la podemos encontrar en los siguientes ejemplos: en rayos gamma y en rayos X, ultravioletas de alta energía. Y una aplicación de estas es en la medicina. Se utiliza en radiografías y en radioterapia, en las industrias para esterilización y detención de fallos, y en la ciencia para experimentos nucleares. La radiación no ionizante tiene baja energía, no puede ionizar átomos, pero puede producir calentamiento o exaltación de las moléculas. Ejemplo, los ultravioletas de baja energía, la luz visible, los infrarrojos, los microondas o las ondas de radio. Tiene aplicaciones como la luz visible, que es la iluminación y la visión. Los infrarrojos vendrían siendo los controles remotos y la visión térmica. Los microondas son los hornos, los radios, los celulares, los televisores. Vamos a hablar de los mecanismos de interacción de la radiación con la materia. Cuando la radiación, o sea, los rayos X o los rayos gamma, interactúan con la materia, pueden hacerlo mediante diferentes mecanismos físicos. Uno de esos mecanismos determinan cómo se absorbe o cómo se dispersa la energía de un fotón, y son la clave en el diagnóstico por imágenes médicas. ¿Cuáles mecanismos son? Comencemos con el efecto fotoeléctrico. Un fotón incide sobre un electrón de una capa interna de un átomo. Normalmente a esta capa se le llama la capa K, que le transfiere toda su energía expulsando el átomo. El resultado de esto es: el fotón desaparece y se genera un electrón fotoeléctrico. Una de las características más frecuentes en la materia con un alto número atómico predomina
en los huesos, o sea, en la imagen médica. La importancia: es responsable del contraste en radiografía, ya que contribuye a cierta escritura para que se vean más blancas. El efecto fotoeléctrico es: el fotón golpea al electrón de la capa interna, el electrón sale y el fotón desaparece. El segundo vendría siendo el efecto Compton. Un fotón interactúa entre un electrón de una capa externa, cediéndole parte de la energía. El electrón se libera y el fotón se dispersa con mayor energía y cambia su dirección. El resultado vendría siendo: se genera un fotón dispersado y un electrón Compton. La característica es común en tejidos con bajo número atómico, predominan los tejidos blandos. Importancia: reduce el contraste de la imagen al producir dispersión. Hola, mi nombre es María Paula Girón, soy estudiante del grupo 154004, raya 52, y les voy a exponer sobre el tubo de rayos X y sus componentes principales. Tubo de rayos X, componentes internos dentro de la ampolla de vacío: cátodo, filamento y corriente miliamperios. Los filamentos se calientan por la corriente y emiten electrones. La corriente de tubo miliamperios controla la cantidad de electrones y, por lo tanto, la cantidad de rayos X. Entre más miliamperios, más fotones, mayor dosis e imágenes más brillantes. Ánodo rotatorio, de tungsteno, blanco. Los electrones impactan en el blanco, la mayor parte de la energía se transforma en calor y una pequeña fracción en rayos X. Al ser rotatorio, este calor se disipa mejor. Punto focal: la zona del ánodo donde impactan los electrones provenientes del cátodo y donde se generan los rayos X. Rotor y rodamientos permiten los movimientos del ánodo rotatorio. Ampolla de vacío permite que los electrones viajen sin colisionar con el aire, asegurando una trayectoria libre hasta el ánodo. Componentes externos fuera de la ampolla, dentro de la carcasa: aceite aislante, actúa como refrigerante y aislante eléctrico. Carcasa protectora de plomo, contiene la radiación y protege al operador y al paciente. Ventana de salida: zona de la carcasa por donde emergen los rayos X primarios hacia el paciente y el detector. Conexión eléctrica: aportan la corriente necesaria al cátodo y al ánodo. Alto voltaje o kilovoltios: la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Acelera los electrones. El kilovoltio determina la energía de los fotones. Más kilovoltios, mayor penetración. Esto quiere decir que los miliamperios controlan la cantidad de rayos X producidos y los kilovoltios determinan la energía y la capacidad de penetración. En esta tabla podemos ver los principales elementos que se utilizan en los tubos de rayos X: el tungsteno, el molibdeno y el rodio. El número atómico determina la producción de rayos X: más alto, mayor producción. La energía K o kiloelectronvoltios indica la energía real característica. En el tungsteno tiene una energía de kiloelectronvoltios de 69,5, el molibdeno de 20 y el rodio de 23,2. La temperatura de fusión es clave porque el ánodo debe resistir altas temperaturas. El tungsteno tiene una temperatura de 3422 grados Celsius y es ideal para radiografía general, mientras que el molibdeno y el rodio son puntos más bajos y se utilizan para mamografía porque generan rayos X de menor energía, adecuados para tejidos blancos. Tipos de radiación en una tomografía: en el color rojo observamos la radiación primaria, que es el haz de rayos X que se dirige directamente hacia el paciente con fines diagnósticos. En morado podemos ver la radiación dispersa, que se produce cuando el rayos X choca con el paciente y otras superficies y se desvían a direcciones distintas. En verde se muestra la radiación de fuga, que es la pequeña cantidad de radiación que se escapa del tubo de rayos X, aunque el equipo sea blindado. Comparación entre un tubo de rayos X en una radiología general o en una mamografía. No, en la general es de tungsteno porque soporta mayor calor. En la mamografía se usa de molibdeno y rodio porque generan rayos X de menor energía, adecuados para tejidos blandos. Filtros: en la radiología general es de aluminio y en la mamografía de molibdeno o rodio para refinar el haz. Ventana: en la general es de vidrio de borosilicato y en la mamografía de berilio, ya que genera fotones o deja pasar fotones suaves. Punto focal, más grande en la general, ya que es de 0,6 y 1,2 milímetros para soportar calor. Muy pequeño en la mamografía, ya que es de 0,1 a 0,3 milímetros. Para más detalle, en el ángulo del ánodo es amplio en la radiografía general para cubrir grandes áreas, mientras que es bajo en la mamografía para mejorar nitidez. Geometría del ánodo: en general, con un ángulo mayor para cubrir regiones más grandes, y en la mamografía con un ángulo más bajo para reducir la penumbra y mejorar la nitidez. Kilovoltios o kilovoltaje pico: en la general, entre 40 y 150 kilovoltajes pico según la zona, y en la mamografía de 25 a 35 kilovoltios, óptimo para las mamas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela García. Hoy les voy a hablar sobre un tema fascinante de la física nuclear que se llama desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es un proceso natural mediante el cual un núcleo atómico inestable libera energía o partículas para transformarse en núcleos estables. Este fenómeno es muy importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan los elementos químicos y además tiene aplicaciones muy útiles en el sector de la medicina, la industria y la ciencia. Tipos de desintegración radiactiva: se encuentran el alfa, y en este tipo de desintegración el núcleo emite una partícula alfa compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Ocurre en elementos muy pesados como lo es el uranio. Estas partículas presentan penetración, por lo que no atraviesan la piel, pero son peligrosas
si se ingieren o se inhalan. Radiación beta. En la desintegración beta, un neutrón se transforma en protón y se libera un electrón, o un protón se transforma en un neutrón y se libera un positrón. La radiación beta tiene mayor penetración que la alfa y se usa en estudios médicos y en investigaciones científicas. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de alta energía que se liberan generalmente después de una desintegración alfa o beta. Tienen gran penetración, por eso se utilizan en tratamientos médicos, como lo son los tratamientos de cáncer, como la radioterapia para combatir estas células. Bueno, por otro lado, la captura electrónica. El núcleo atrapa un electrón de la capa interna transformando un protón en un neutrón. Un ejemplo de desintegración radiactiva es el caso del carbono, que se desintegra por emisión beta y se utiliza para determinar la antigüedad de los restos fósiles. ¿Cómo se aplica esto en la medicina y en la ciencia? La desintegración radiactiva tiene aplicaciones muy valiosas en la medicina, como lo son los tratamientos contra el cáncer. En este caso tenemos el yodo, que se utiliza para tratar enfermedades como lo son el cáncer tiroideo. Por otro lado tenemos el cobalto 60, se utiliza en radioterapia para eliminar células cancerígenas con precisión. Además, la radiactividad tiene aplicaciones en la industria como el control de calidad de materiales y la medición de espesores, donde nos ayuda a entender el proceso químico y biológico. Aunque la radiación puede ser peligrosa, si no se maneja adecuadamente, su estudio y aplicación han permitido que grandes avances en la salud mejoren la calidad de vida. Bueno, para concluir este tema podemos decir que la desintegración radioactiva es el proceso por el cual un núcleo inestable libera energía. A este proceso le llamamos radiación. Tipos de desintegración radioactiva. Una sería el alfa, la cual emite partículas pesadas y está incluido en las bases de tratamiento de detección temprana del cáncer. 2, las beta, que son partículas más ligeras, como lo son el yodo, que se usa en tratamientos de cáncer de tiroides y que está demostrado de que solamente ataca células cancerígenas, más no tejido bueno. Otro es el gamma, también utilizado en las famosas gammagrafías y en tratamientos como lo son la radioterapia. La medicina nuclear le ha sacado el mayor provecho a la radiación, ya que ha hecho de esto un avance para diagnosticar y al mismo tiempo para tratar estas enfermedades. En el caso del flúor, que combinado con tomografía STEP, hacen un estudio completo para detectar células cancerígenas a tiempo. Hablamos del tema del yodo, que también se usa para el tratamiento del cáncer de tiroides, que no daña células buenas, sino solamente ataca células malignas. Aunque la radiación puede ser dañina, en dosis exactas, con los protocolos adecuados tanto para la persona que toma el estudio como para el paciente que es el encargado de recibirla, puede causar muy buenos beneficios. 1, diagnóstico temprano de enfermedades. No solamente cáncer, estamos hablando de diferentes tipos de enfermedades que logramos detectar por medio de las imágenes diagnósticas. Y 2, tratamientos como lo son el cáncer por medio de radioterapias, por medio de yodoterapia y otros estudios adicionales que se están haciendo en base a tratamientos de cáncer. Hola, buen día. Me llamo Diego Saada. Hoy vamos a resolver un problema sobre desintegración radioactiva, específicamente con el isótopo I-131. Veremos cómo calcular la cantidad inicial de isótopo que había hace un mes. El punto 6 nos dice que tenemos 50 miligramos de yodo 131, cuya vida media es de 8 días y debemos de calcular la cantidad de isótopo que había hace un mes y cantidad que habrá dentro de 2 meses. La fórmula que vamos a usar es NT igual a N0 por media elevado a la T sobre la T media. La debemos de utilizar al revés para poder hallar la cantidad de isótopo que había hace un mes. Entonces, N0 es igual a NT por 2 elevado a la T sobre T media. En este usamos el 2 en lugar del media porque estamos reconstruyendo la cantidad original. Si en 8 días se reduce a la mitad, entonces para volver hacia atrás multiplicamos por 2 cada vez que retrocedemos una vida. Y reemplazamos los valores. Aquí nos da N es igual a 50 por 2 elevado a la menos 30 sobre 8. Toda esta operación nos da que N es igual a 50 por 2 elevado a la 3.75, lo cual nos da 50 por 13.454 y el resultado final sería 672,7 miligramos de yodo 131. El siguiente punto es encontrar cuánto quedará en 60 días. Entonces reemplazamos los valores en la fórmula que ya habíamos visto, donde N es igual a 50 por media elevado a la 60 sobre 8 y vamos ejecutando la fórmula hasta que nos dé N es igual a 0,2762 miligramos de yodo 131. Esa sería la cantidad que nos quedarán en 2 meses. El periodo de semidesintegración ya está dado en el enunciado, donde nos dice que el periodo de semidesintegración es de 8 días.
¿Listo? En el problema 7 del punto 7 nos dice que si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radioactivos de un isótopo X cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, debemos de averiguar cuántos núcleos se habrá desintegrado al cabo de 380 minutos. Para eso utilizamos la misma fórmula y reemplazamos los valores, donde n es igual a 100.000 por media elevado a 380 sobre 110, y desarrollamos la fórmula para que nos dé un resultado de 8.823 núcleos. La conclusión es que la cantidad de núcleos que quedan sin desintegrarse después de un tiempo es de 8.823 núcleos y la cantidad de núcleos desintegrados es de 91.177.